Vamos, todo. De esa farmacología del sistema nervioso central no les torturo mucho en el examen, ¿ok? Pero sí quiero que entiendan de forma general cómo es el contexto, para qué se usa uno y para qué se usa el otro. Cuando hablo del diazepam, clonazepam, midazolam, esses três fármacos são os fármacos mais usados desse grupo de las benzodiazepinas. Midazolam, diazepam e clonazepam são os fármacos mais utilizados no grupo de las benzodiazepinas. Quando estava na época da pandemia, Gustavo ganhou harta plata na custa da maioria das pessoas. De que forma? Todo paciente que entrava à fase crítica do COVID necessitava ser intubado. E para... Não pode crer. Olha, quitar as dores de plata, chicas. E quando Gustavo ia para ganhar plata, esse paciente estava intubado ou ia ser intubado. Ou se vai fazer uma cirurgia a um paciente, dentro dos fármacos que vas dar em uma receita, le das esse medicamento a casa. Midazolam. Em relação ao efeito, à função dos fármacos, por exemplo, como este grupo, me servem como hipnóticos, me servem como fármacos sedantes, me deixam o paciente sedado, apagado, ¿ya? E isso me permite com que eu realize determinados procedimentos ou com que seja realizado determinadas ações em el paciente e o paciente não se acuerde do que passou. Alguém já foi a visitar hospitais, a fazer práticas hospitalárias? Sim? Aí quando não está visitando, não sei se passaram por la rotação de ginecologia. ¿Ya entraram a gineco? Não. Algunos sim? Em gineco, os dias viernes da noite, eu hice mi internato na vida e sempre estava por allá. Viernes da noite era sagrado. Me llegava 3, 4 mulheres que haviam hecho de forma ilegal, por si acaso, não estou defendendo isso, a interrupção do embarazo. E um dos fármacos que utilizamos para fazer a limpeza dessa cavidade uterina dessa paciente é o midazolam. O midazolam, em conjunto com outro medicamento mais, produz algo chamado hipnoanalgesia. A que se refere hipnoanalgesia? Le pongo em vena da paciente, essa paciente está meio grog, está meio nem desperta, nem apagada, ela está semiconsciente, em outras palavras. E ao estar semiconsciente, ela consegue responder em algumas situações, pero tem uma amnésia de lo que me respondeu em outras palavras. Me entenderam? Não. Sim. Ya. Em outras palavras, a paciente está aí e eu necessito saber como ela vai, porque tenho que ter essa paciente despierta, estou fazendo um procedimento e se há qualquer alteração, necessito actuar em esse momento. Ao ter a paciente despierta, eu consigo perguntar, senhora, dígame esto, senhora, o que passou? Desde quando estás assim? Enquanto realiza o procedimento em ela. Entenderam? Principalmente se eu quero perguntar, te has provocado ou não te ha provocado isto? Me entenderam? Então, se esse fármaco me chega a um nível de deixar o paciente semiconsciente, pero sem ter ideia do que está passando. Entenderam? Sim. A isso se refere hipnosedação, por exemplo, que é um efeito que tem o midazolam. Lo vamos usar muito em seu internato, vamos usar muito em ginecologia para a realização de legrados, de ameus, que são procedimentos que hacemos com abortos, pero também lo vamos usar fundamentalmente em medicina interna, quando o paciente necessita ser intubado, le pongo na máquina para que esse paciente pueda ter seu corpo funcionando de forma artificial. E o que quer é que o paciente se tenha dormida, que não despierte, ¿entiendes? E para isso le hago midazolam. Havia um outro fármaco que falávamos anteriormente, que me produzia e era utilizado para pacientes em máquina de anestesia, que lo iba a intubar, ¿se acuerdam? Era um opioide. Esse só em quirófano. Formol no, otro, pero bueno. Fentanil, muy bien. Entonces, si el paciente va a hacer una cirugía, y una cirugía general, normalmente le pido midazolam, le pido fentanil, y esos fármacos lo que hace es producir una hipnosedación más analgesia, más anestesia, ¿me entendieron? Entonces, en la época del COVID,
Lo que se usaba de fentanil y midazolam no era juego, se usaba mucho. ¿Me entendieron eso? Doc, ¿para qué se usa el midazolam? ¿En qué situaciones recetaría un midazolam para una paciente? Para una limpieza de útero. Ok, ¿qué más? Muy bien. También para un tipo hiperalgésico. Ok, Doc. Limpieza de útero, beleza. ¿Qué más? Doctora? En quirófano. ¿En qué situaciones? Cuando voy a hacer una cirugía, el paciente necesita hacerlo estar medio dormido. ¿Otra situación más? Es un sedante que ¿Cómo? un fármaco sedante. No. No, para la intubación igual. Para intubación, para hacer una sedación de un paciente quirúrgico. ¿Me entendieron? Son los tres principales usos. ¿Ok? Gustavo, me gustaría, le doy plata y usted me trae 10 ampollitas de midazolam para que mañana pasamos a jugar con los chicos, ¿puede ser? ¿Por qué? Eso supongo que con el hospital debe tener una Bajo receta médica. ¿Ah? No tengo la farmacia. ¿No tiene la farmacia? Ya. ¿Alguien quiere ir a la farmacopia y comprar 10 ampollitas de midazolam? Así, de la nada. Es bajo receta médica. Solo vende con receta médica. Y esa receta médica se queda en la farmacia. Tiene que haber el nombre del paciente, la edad del paciente y el nombre del médico que está recetando. El sello. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esos fármacos son fármacos que incluso lo usan para drogar a la gente ahí por la calle y sacarse sus cosas que no deberían sacarse. ¿Me entendieron? Sí, si yo, por ejemplo, como médico, le prescribo y el otro me agarra mi receta y hace lo que le da la gana con esto, primero, como médico general, no lo vende mucho a un paciente. No le puedo recetar 30 ampollas de midazolam a un paciente, por ejemplo. ¿Ya? No lo dejo esto. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Ahí fala en todo tipo de lugar. Entonces, si esas ampollitas son liberadas, en la farmacia que le vende, necesita entregar esa receta al SEDES, al Ministerio, a la Secretaría de Salud Pública de Bolivia, de Santa Cruz. SEDES lo hace un archivamiento y ve cuántas ampollas usted compró y cuántas ampollas usted vendió. Y él después va al hospital y ve cuántos pacientes usted utilizó midazolam. Son fármacos controlados, ¿me entendieron? Ya. El mismo con fenobarbital, tiopental, propofol, son fármacos que son mediante anestesio. Solamente anestesiólogos o otro grupo de médicos en ese sentido debería utilizar. ¿Bien? ¿Entendieron? Ok. Vamos acá a ese ciudadano. Diazepam, también conocido como Valium. Solo porque son mi grupo favorito, le estoy dando la foto así. Los demás pueden contenido que buscar su fármaco. El Valium, también conocido como Diazepam, esse fármaco me produce alívio sintomático. Em outras palavras, são fármacos tranquilizantes, sedantes, relaxantes musculares e lo usamos como anticonvulsivantes. Se usted me entendeu mi clase anterior a la de ustedes, les garantizo que ahorita sabe por que esse fármaco é um fármaco anticonvulsivante. Me corta as convulsões. Por quê? Bien, ele actúa en canal GABA. ¿De qué forma? ¿Se acuerdan que le dice Carlos pasar adelante? ¿No ve? No, o sea, ese fármaco es un agonista GABA, diazepam. Pero lo que te digo es, ¿por qué que aquí te está diciendo que ele é um relajante muscular? ¿O por qué aquele me está diciendo que me sirve para las convulsiones? Ustedes saben que convulsiones son temblores totalmente descontrolados, incluso de forma hipertrónica. ¿Inhibidor de qué? ¿Cómo? No toquen el calcio. ¿Qué toca? Cloro. Y al abrir canales de cloro, el cloro va para ¿dónde? Dentro de la célula. Entonces, si el neurotransmisor excitatorio, al tentar ingresar a la célula, no va a poder hacer mucha cosa, porque tu neurona va a estar mucho más negativa. ¿Me entendieron eso?
Es como si fuera acá. Tiene menos posibilidad de despertar. Eso. Es como si fuera acá. Tenía la neurona normalmente aquí. Ao dar, por ejemplo, ao entrar em uma crise convulsiva, algum neurotransmissor me estava estimulando e essa neurona estava tendo essas crises. ¿Me entendieron? Le doy un diazepam a ese paciente. Lo que va a hacer es que va a venir cada onda. Hacer un color para que entiendan. Lo que va a dejar tu célula es más negativa. Entonces las convulsiones, algunas van a ser solo esto. Y a mayor dosis que doy, mayor negatividad va a estar en el paciente. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? Esse fármaco... ¿Ah? ¿No? ¿Te acuerdas que decía hace pocos minutos sobre esto de aquí, no? Eso entendí, no toda la negatividad ya, pero no sé. Ya. No es que la persona se está negativa no necesita la persona. Así como Pero tengo que neurotransmisores en una crisis. Ya. Lo que está pasando en la crisis es que usted tiene los canales de cloro cerrados y unos canales excitatorios de otro neurotransmisor que me excita, que me anima, como la adrenalina, la acetilcolina, está conectando demasiado a ese receptor. Entonces lo que puede dar es un fármaco que me deja tu célula más negativa. Entonces si a acetilcolina está ligando demasiado, va a abrir, pero tu célula ia necesitar mucho más cantidad para poder funcionar, porque estaba apagada. ¿Me entendió? ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Doutor, entonces, quando eu utilizo el diazepam? Ansiedade, agitação, tensões psíquicas e transtornos situacionais de forma transitória. Em outras palavras, não lo usamos por qualquer burreira. Usamos quando é de verdade necessário aí, nesse momento, para tratar algo agudo. Entenderam? Ou não? Sim. Agudo, nesse momento. Agora, se o paciente necessita de forma crônica receber tratamento para convulsões, para crises epiléticas, que fármaco ele utiliza? Gader? Nada, não é fenobarbital, porque é um outro fármaco que me atua mais prolongado em el paciente, me entenderam? Yeah. Agora vamos. Esse fármaco não deve consumir junto com álcool. Por quê, Vitor? Porque va a ser más negatividad. Ya repita lo que era dime entonces. Bueno. Porque el fármaco actúa sinérgicamente con el alcohol y al actuar sinérgicamente los dos me bajan más todavía, me aumenta más el efecto de la célula. ¿Entendieron? Fíjense, para ansiedad lo puede utilizar de 2 a 10 miligramos en el paciente, de forma general, ¿ok? Y le puedo dar incluso 4 veces al día. A usted, doctora, ¿qué significa que hay una bolita con una raya ahí? Es para dividir también. Para dividir, ¿en cuántas pueden dividir esto? No. En 2. Significa que, por ejemplo, si esa es una de 10 miligramos, lo puedo dividir en 2, ¿cierto? Y si fuera 4 partes, le pudiera dividir en 4, ¿me entendieron? Eso es importante, en los psicofármacos, usted me va a ver que el médico le va a decir, comprar la tabletita, tomar a la cuarta parte para que te deje sonoliento, para que te deje dormir, pero no de forma exagerada. Eso ve muchos médicos recetando así, ¿entendieron? Porque no le quiero pues, hacerlo dormir por 5 días, quiero hacerlo dormir por un día, una noche, ¿entendieron? Por eso que, por ejemplo, una tableta de Neurin, por ejemplo, tiene de 4. Exactamente, para que el paciente pueda tomar solamente la dosis que necesita para él, ¿ya? Pero lo que va a pasar es que cuanto más tiempo él siga tomando, más se va a acostumbrar y ahora toma una parte. Más adelante va a tener que tomar 2, las 3 y después tomar la tableta completa, porque si sigue así. ¿Me entiende? Y si está tomando la tableta completa, a 2 tabletas. Hasta el momento que entre en un coma porque ya no tenía más cómo soportar. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Ya? Doctor,
botaron de su clase? No sé. ¿Entendieron diazepam? Ahí, saquen su foto ahí. Oh, eso debería estar insultado, pero al menos el síntese, el resumo de eso, ¿ya? Cuando estás, por ejemplo, el paciente haciendo un tratamiento internado, porque está dejando de tomar alcohol, tomar droga, tal cosa, lo usamos diazepam como un fármaco coadjuvante. ¿Cuál es la función del fármaco? Me relaja los músculos y ahí me ayuda a que el paciente esté tranquilo, no esté ansioso. ¿Me entendieron? Hay un otro fármaco de ese grupo que es fundamental, que se llama clonazepam. Clonazepam para diazepam. Esto quiero que sepa. Sí o sí quiero que entiendan esto. El diazepam viene en tabletas. ¿Hay alguna otra presentación aparte de tabletas, excepto Gustavo? ¿Hay alguna otra presentación? Diazepam no hay gotas. Clonazepam hay. Clonazepam hay. Es lo único que hay en gotas. ¿Está viendo ahí? No, yo sigo. ¿Qué más? Después está ahí caída por los pasillos de la universidad, no sabe por qué. Anda con su clonazepam ahí. No, y no es la única, doctores. No tienen idea de la cantidad de personas que tienen sus psicotrópicos en casa para descansar, para relajar, para dormir, para el estrés. Hoy es normal esto. ¿No? ¿Alguien sabe más que...? A ver, ya, ¿pasaste la copia o no? ¿O tampoco sabe? Busque en Google. No. Ampolla. ¿Y para qué se utilizaría diazepam en ampolla? Hay otra más. Le vou buscar las presentaciones de diazepam. Lo usamos en crisis convulsiva en pediatría. ¿Sobre? No. Te mintió, te engañó. Digo, te voy a hacer un palito para que te... ¿Ya? Lo usamos. Yo no sé para usted cortar esta amistad ingrata. ¿Ya? Lo vamos a buscar las presentaciones de diazepam, lo vamos a usar en servicio de emergencia, ¿ya? Mucho. Clonazepam, normalmente las personas más tienen clonazepam guardadito en casa de forma ilegal, pero tienen. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar serio. ¿Por qué? Porque ese clonazepam lo uso también para el trastorno de la ansiedad, para crisis de rabia, de ira, tentativa de matar al docente, para varias cosas. Pero el clonazepam, él no tiene tanto efecto relajante muscular. Su efecto del clonazepam es más hipnótico. Significa que da más sueño. Aquí, escúchenme. Normalmente le pongo la trampa ahí. Quero que utilice um fármaco benzodiazepino para hacer com que o paciente duerma aí em uma crise. A cada quantas horas ele vai dar esse fármaco? Una vez, solo para que duerma, porque não le voy a hacer tomar a cada 6 horas, a cada 8 horas, porque não quero que o paciente duerma a cada 8 horas. Quero que duerma mínimo 8 a 12 horas seguida e me despierte e vaya a hacer sus cosas. E se é na noite, tome de nuevo si necesario. ¿Me entendieron? No, O sea, eu não entendi. Vamos. Eu Usted, entendi que tem que dormir uma vez só. Isso, Como imagine-se. é que faz a receita? no tenemos una receta médica. Não, Normalmente le usamos. Fijala que usted entendía ya que é lo mismo. Vai contar. Vai crescer aí pra ela. Normalmente. Ele entrega a receita, doutor. Ah, Ele é? posto de saúde. Pero ¿cómo? Doctor, dice que la receta es solo una vez. Sería dosis única. Dosis única diaria. Le das el frasco. Una vez al día, entonces. Eso, una vez al día, antes, media hora antes para que pueda dormir. No le dé mucha gota, porque he tenido paciente que andou paseando por ahí, andou jugando con polvito de hadas por ahí, andou tomando alcohol por ahí, y al llegar en casa, estaba lleno de polvo, estaba lleno de alcohol, que una cosa le intoxica a la otra, y me llega y toma su clonazepam.
Y el clonazepam se toma en gotas, máximo 8 gotitas le ponen bajo lengua a ese paciente, ¿ok? Máximo 10 gotas, fíjense. El alcohol, ¿qué hacía? Deprimía el sistema, ¿cierto? El clonazepam, lo mismo. Entonces, ese paciente entra con la drogodependencia ya de costumbre, entra con la crisis de la cocaína, entra con la crisis del alcohol y con la crisis del clonazepam y me ingresa en coma, literalmente en el coma, en el servicio de emergencia. Ojo, lo van a tener pacientes así, ¿ya? No duden porque para hacer uno de otra forma, tal cosa, acabam teniendo su clonazepam en casa, más o menos de comer, ¿ya? La ventaja del clonazepam es que viene en gotas, facilita un poco más la administración. Ese es un fármaco que me da más sueño. Y si quiero hacer con que el paciente que está con convulsiones, con crisis, con estrés y ansiedad, ¿qué le doy? ¿Clonazepam o diazepam? Diazepam. Diazepam. Y si el paciente quiere dormir, ¿qué le doy? Clonazepam. Ok. Clonazepam no es solamente en el nombre clonazepam, también recibe un nombre de Rivotril. Y siempre vão ver. Se ve feito. Vão ver el Rivotril, por si acaso, viene en tabletas y viene en gotas, ¿ok? Si es tabletitas así, significa que aquí es una tabletita que viene una bolita y lo parto en 4, ¿ya? ¿Cómo se llama el nombre genérico del Neurin? ¿Verdad? El Neurin, ¿qué fármaco tiene adentro? Ok, bien. ¿Seguro? ¿O no le está haciendo lo mismo que dice el Víctor? ¿Entendieron eso, doctores? Rivotril, o sea, clonazepam, diazepam y midazolam. 3 fármacos que eu que mandei. Mais adelante les vou hablar de laprazolam, de lorazepam, eso que sufram acá. Ahora, otro grupo de fármacos, sea el sulpicona, o sea, el Zolpen, ¿ya? Sea uno o sea otro fármaco, esses fármacos são utilizados para dormir. E está por demais que eu lhe diga que lhe dê uma vez al dia. Por quê? Por su efecto queda más. Não querem que durma meia hora a cada 5 horas, não, ou seja, lhe dá uma tabletita em las noches e o paciente duerme. Por exemplo, digamos que o paciente ligou ao serviço de emergência com uma crise de ansiedade, com estresse, porque estava totalmente desesperado, estava querendo pelear-se com o mundo e está com crise de ansiedade. Que fármaco lhe daria a esse paciente em emergência? Clonazepam ou diazepam? Diazepam. ¿Por quê? 1, tem ampolha. 2, me facilita esse paciente que lo vai deixar mais relajado, más tranquilo, porque me relaja la parte muscular también. ¿Da sueño? Da, pero es más relajante muscular. ¿Entendieron? Ahora el paciente va a su casa y ese paciente necesita tomar un medicamento para que esté más tranquilo, para que pueda dormir. ¿Qué le das? O el clonazepam o me da los hipnóticos sedantes no benzodiazepinos. Hipnóticos sedantes no benzodiazepinos. É outra família que atua da mesma forma que a outra, pero esse medicamento lo usamos muito mais para tratar al insônio crônico. E o clonazepam, para que se usava? Crônico ou agudo? Agudo. Esses não benzodiazepínicos le uso de forma para tratamentos crônicos. E o clonazepam? Agudo. Por exemplo, vamos dar um caso. Tiene ustedes una paciente imaginaria que tiene en su casa un frasquito de clonazepam. Su paciente se toma su frasquito de clonazepam todas las noches para poder dormir. Y llega un día su receta imaginaria de clonazepam se desapareció. Y ella no consiguió nadie para darle una nueva receta y no hay más en contramano. ¿Qué va a hacer esa paciente? ¿Va a conseguir dormir? No. ¿Por qué? Eso.
Y ahora esa paciente tiene que ir a la farmacia y diga, ¿sabe qué? Véndame un clonazepam. Y Gustavo dijo, no te lo vendo. ¿Qué le hace a esa paciente? Compra un Solpidem y descubre que esos fármacos, por ejemplo, me sirven para tratar trastornos de insomnia de forma crónica, ao invés del clonazepam, que es para fases agudas. Ya. Clonazepam es solo una dosis, solo para eso, ya. Y el Solpidem lo tomas por más tiempo. Doctor, ¿significa que si yo no consigo dormir, puedo tomar Solpidem siempre? No, tampoco. Usted, ¿quién tiene dificultad para dormir? Le dije, esa generación está tanga de problemas. ¿Qué hace? ¿A qué hora duerme, viendo? Depende, a veces me duermo a las 3. Ya. Y me pregunta, ¿qué hace vos? ¿Usted, la chica quién era? ¿Usted? ¿Qué horas? Depende del día, no sé. Ya, un lunes, por ejemplo. Porque estoy de final de semana, entonces el lunes me duermo a las 5, a las 4. Y eso tiene dificultad para dormir. ¿Y el martes? No sé. Depende, doctor, de mi día como. Ya, ponga eso en la clínica. Paciente no colaborador. Próximo. Vos. Mayormente cuando eso de las 2 de la mañana. Ya, bien. Ahora vamos con los 3 pacientes estrella acá. Quem duerme como una piedra, llega a las 8, 9 de la noche, se apaga el mundo. ¿Vos? Ya. La otra, porque fue la otra acá, creo que era también, pero ya. ¿Qué hora te duermes? 10. ¿Vos? ¿Qué hora duermes? 1 o 2 de la mañana. Vos estás en el grupo de los sinvergüenza acá, no sabemos el grupo de buena gente. Sí. A las 2 de la mañana, ¿y qué hora despierta? 5? No, vos estás en el grupo mío ya de los trastornados mentales que no duermen por nada en el mundo. Chicos, yo voy a dormir a la 1 de la mañana y despierto a las 5. Ese es mi tiempo de dormir. Y no consigo pasar ni para acá ni para allá. Ya tengo que hacer otra. Ya acostumbré mi cuerpo, es mi tiempo de dormir. Y yo hago eso y despierto el otro día con la misma energía. Ya eso ya es tratamiento. Ya. Sí, mis ojos de mapacho no es porque soy un bolsito panda, es por flojo. ¿Ya? Vamos. Vamos acá con los 3 primeros. Vos, viejito, ¿qué hace antes de dormir? Te mira WhatsApp, Instagram, TikTok, novela. Me baño, trato de dormir, o sea, no puedo y me pongo a ver. Ya. Es para que se bañe. Muy mal. ¿Vos, viejo? O si no, estudio igual. Doctor, mi mayor felicidad es hacer la tabla de farma. ¿Vos, viejo? Sí. Cuando no estoy con una crisis de ansiedad muy elevada, hoy estoy haciendo trabajo, entonces estoy en mi teléfono. Hay Instagram, TikTok, eso, ya. ¿Usted más? No, usted era historia clínica y fue desclasificada por su colaboradora. ¿Usted? Yo a veces estoy haciendo resúmenes o también a veces muy rápido me suelo distraer. Ya. Por ejemplo, tus resúmenes lo hace con luz apagada o con luz encendida? ¿Cómo? ¿Lo hace con la luz todas apagada o está con la luz ahí focando lo que está escribiendo? Encendida. ¿Tenés compu o usas el teléfono para hacer anotaciones o pesquisas? Mayormente hago así grabaciones por celular, si no hago las clases en video. Ya, bien. Por ejemplo, las personas que, los 3 mediantes acá, lo que deberían hacer es dejen su teléfono 1 hora antes de querer dormirse. Porque si usted quiere estar despierto es una cosa. Ya, por ejemplo, en el caso mío, es porque o estoy estudiando, estoy revisando, no consigo dormir antes, entonces ya me quedo ahí, ¿entiendes? Y aprovecho para producir. Lo mismo veo con los 3. Pero si usted quiere dormir, no consigue dormir, y eso ya empieza a afectar, porque eso va a afectar más adelante, entonces, ¿qué tienes que hacer? Deje su teléfono 1 hora antes de cualquier cosa. ¿Listo? Doctor, entonces puedo estar mirando tele? Tampoco. Las luces de la tele, las luces del teléfono, la luz de ahí, todo eso me produce reflejo luminoso
Y ese reflejo luminoso transforma la parte mecánica en parte química en su nervio óptico. Y esa información se va acá y se sabe que GABA salga de aquí. Melatonina, no necesito de usted. Vamos dopamina, vamos serotonina, vamos estar activos. Y tu cuerpo está funcionando porque le está dando fuente de neurotransmisores. ¿Me entiendes? Cuando tomas un fármaco como el Solpicona o Solpidem o los otros, lo que estás haciendo es bloqueando para que esa señal que iba a entrar por varios aspectos no consiga ingresar. Entonces tu cuerpo está apagado porque no consigue traducir las informaciones. ¿Entendieron? ¿Sí? Doctor, pero ya yo intenté hacer eso de dejar el celular, incluso había días en que no lo utilizaba ni en la noche, pero es como que algo que no me deja dormir. Ese delito ya no existe. Pero Hay que internarlo. Tengo la necesidad de hacer algo o simplemente no, que no me deja dormir. ¿Ya contaste corderitos? ¿En serio? ¿Ya contaste? Ya sí. Empezar. Cerrar los ojos y empezar a contar. 1 corderito, 2 corderitos. Y empezar a contar. Hace dar sueño. Y vas hasta abajo. No funciona, vamos a salud. Hay músicas, por ejemplo, música de océano, música de otra cosa. De lluvia. Póngalo de lluvia. Y acorda a hecho en la cama, ¿ves? Entonces, fíjense, atención. Antes de entrar en fármacos, actúen de forma no farmacológica. ¿Me entendieron? ¿Ya? Al caso de la doctora, ahí no es, atención, ahí no es una rutina. Por ejemplo, la rutina si toda, si es de verdad lo que me dijiste, vos tenés la misma rutina mía. No dormís porque ya no dormí más. Te acostumbras al cuerpo. ¿Entiendes? Ese caso, por ejemplo, vos tenés cuidado y, por ejemplo, ella. Vos tomás siempre Yo tomaba 2 porque yo pensaba que tenía cáncer, no. la. ¿Entendieron? Y los fármacos GABA, ¿ya? Ellos inhiben la transmisión sináptica mediada por el GABA. Y actúan de forma sedántica e hipnótica.